Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María. Como siempre empezamos con el esquema del programa de hoy, que es continuación muy directamente del programa anterior, en el que estábamos hablando ya de las condenas pontificias. Bueno, son siglos de condenas pontificias contra la masonería, desde el siglo XVIII, que es cuando nace la secta. Tenemos ya varias, en el XIX más aún, y precisamente en el XIX todavía tenemos de León XIII 3 documentos condenatorios, y especialmente uno de enorme importancia, porque es el documento de condena más elaborado, largo, detallado, que la Iglesia ha realizado nunca. Todo está contenido ya en Humanum Genus. De manera que eso es, en la parte histórica, lo que Carmen Turdemontis nos trae hoy. Comentaremos después aspectos de la encíclica. Ya en el programa anterior empezamos a verla, pero hoy la vamos a terminar, no porque tendríamos que estar dedicándole varios programas, es muy larga, pero vamos a ir a lo esencial de esta encíclica. Y también esta encíclica lo que hace es dibujarnos el panorama en el que se está moviendo la Iglesia en el siglo XIX, enfrentándose a qué tipo de enemigos en la política, en el mundo de la cultura y en distintos ámbitos, que va denunciándolos todos León XIII. En un lenguaje de combate espiritual. Es decir, la condena en este caso tiene una dimensión muy elevada, muy espiritual, donde por una parte es consolador ver como el Papa lo que dice es que esto ya no es un combate de hombre a hombre, es un combate en el que verdaderamente es el demonio contra Cristo, ¿no? Lo dice en la introducción y luego lo deja claro en el desarrollo. Eso es lo que vamos a ver en la parte histórica. El santo que nos trae Carmen, que también hace la sección del santo, hoy es San José Luis Sánchez del Río, el niño cristero, que fue torturado y asesinado durante la Guerra Cristera en México, precisamente porque se negó a blasfemar. Había caído prisionero de sus enemigos, de los revolucionarios del momento, y lo mantienen con vida un tiempo hasta que por fin deciden matarle, después de una tortura espantosa en la que el niño cristero no flaquea nunca. Es un ejemplo enormemente edificante. Este no es beato, ya es San José Luis Sánchez del Río. Y después de la muerte del niño cristero, Carmen nos trae también un discurso hoy de Emilio Portes Gil, que fue presidente de la República Mexicana después de Elías Calles, masones ambos. Portes Gil, por supuesto, lo es, y no solo eso, sino que además en el discurso que trae Carmen alardea de serlo y también enaltece el papel que la masonería está representando en México en ese momento histórico, estableciendo el mismo, y es curioso, la misma dicotomía que León XIII. Dos bandos diversos y adversos enfrentados. La Iglesia, en su caso, por supuesto, es el bando que hay que combatir. Y enfrente de la Iglesia, la masonería, que es quien lleva adelante esa labor necesaria para que el Estado progrese, etcétera, los tópicos habituales, pero que lo dice sin ningún tipo de recato. O sea, que el trasfondo de la Guerra Cristera mexicana, por supuesto, es un trasfondo también masónico. Por eso es interesante no solo hablar del santo, sino también de ver en qué contexto estaba ocurriendo esta guerra. Y por último, ya en la sección de Magisterio, tercera sección del programa, María Ornedo vuelve a hablarnos hoy de la Eucaristía,
porque en los últimos programas estuvo hablando de milagros eucarísticos. No se alejó mucho del tema, pero eran milagros eucarísticos que han sido auténticos dones de Dios para avivar la fe de los creyentes a base de estos milagros que son visibles, tangibles y que ahí siguen. Están en la historia, pero muchos de ellos aún podemos ir a contemplar el milagro tal y como ocurrió. Formas consagradas que sangraron por distintas circunstancias, y de esto nos ha ido trayendo la recopilación de San Carlos Acutis. Pero hoy volvemos al magisterio de la Iglesia en torno a la Eucaristía, y sobre ello va a seguir hablando María en esa tercera sección. Hay una homilía sobre la Pascua de Benedicto XVI, que yo creo que es lo que se va a dedicar hoy, ¿no? A la homilía de Benedicto XVI, aunque también hay más cosas. Habla de los sacramentos, de lo que es recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía, en lo cual nunca insistiremos suficientemente. Esto están todos los padres de la Iglesia. En este programa lo hemos repetido múltiples veces, la cita de San Pablo cuando dice que quien reciba la Eucaristía indignamente está comiendo su propia condenación. No es que lo pusiéramos de nuestra cosecha, es que en los textos de la patrística o de los doctores de la Iglesia que han tratado el tema vuelven a incidir en la cita de San Pablo, porque yo creo que pocas cosas son tan gráficas y describen también la realidad como esa visión de que, lejos de participar de la comunión con el cuerpo de Cristo, que nos convierte en alguien en conexión directa con la divinidad, con toda la gracia que otorga el sacramento, quien la reciba indignamente está comiendo su condenación. Esto es cometer sacrilegio, y del sacrilegio podríamos hablar largamente, pero María se va a centrar en la homilía de Benedicto XVI. Con esto podemos empezar ya con la parte histórica, en la que, Carmen, hoy nos vamos al año 1884, que es el año de la publicación de Humanum Genus, uno de los 3 documentos condenatorios, repito para quien llegue más tarde, de León XIII contra la masonería. Y también insisto en decir que es el documento más detallado por papa ninguno a lo largo de la historia, donde queda muy bien explicado punto por punto todas las causas que la Iglesia ha tenido para fulminar la excomunión. Durante muchos siglos fue así, la sentencia, y que solo podía levantar el sumo pontífice reinante, hasta llegar al día de hoy, porque en el 2023, conviene recordar, se produce la última condena ya en el pontificado de Francisco a través de Doctrina de la Fe, 13 de noviembre del 23. Y cuando parecía que esto ya no se hablaba de ello, que estaba casi como superado, aunque no puede estarlo, gran sorpresa para todos los que quisieron utilizar la figura de Francisco como un papa cercano al pensamiento masónico en algunos aspectos. Doctrina de la Fe aparece rescatando la declaración de 1983 del pontificado de Juan Pablo II, que prácticamente reproduce. Pero entre medias, y de una forma mucho más extensa, tenemos Humanum Genus. Y cuando alguien nos pregunte, a mí me ha ocurrido varias veces, ¿y por qué las causas? ¿Por qué este distanciamiento entre Iglesia y masonería se prolonga en el tiempo? ¿Qué hay detrás de esto? Yo siempre digo lo mismo. Si tenéis tiempo, leeros Humanum Genus, y ahí está explicado todo perfectamente. Y si no lo tenéis, pues la declaración del 83, que viene a ser la misma que hizo el Papa Francisco a través de Doctrina de la Fe en 2023. Es un folio al alcance de cualquiera que tenga la paciencia de leerse una página, donde dice y repite en el 83 Juan Pablo II, en el 23 Francisco: el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Idea muy clara, muy concreta y muy fácil de asimilar. Pero hoy nos vamos, contrariamente a esto, a lo más elaborado, que, bueno, es una encíclica que podría ser objeto de una tesis doctoral, por todo lo que contiene en aspectos culturales, políticos, etcétera, de cómo la masonería ha ido combatiendo precisamente
el catolicismo y a la Iglesia como institución a lo largo del tiempo, con qué armas y con qué objetivos, que también es importante destacarlo. Como digo, ya empezamos con esto en el programa anterior. Carmen va a continuar hoy con esta encíclica que verdaderamente, al ser tan extensa, necesitaba un desarrollo mayor, y hoy sí, hoy la vamos a acabar. En principio creo que la vamos a acabar. Empezará ya Carmen directamente con Humanum Genus, 1864, una encíclica de León XIII, padre, por cierto, de la doctrina social de la Iglesia a partir de su encíclica Rerum Novarum, unos años posterior a esta que hoy nos trae Carmen, Humanum Genus. Pues como nos anunciaba Alberto, en los 2 programas anteriores estuvimos hablando de la introducción magistral que hace León XIII en esta encíclica, y continuando con ella vamos a irnos al punto 17, donde abordaba otro de los temas cruciales, que era la vida doméstica, donde dice: el matrimonio, según la masonería, es un mero contrato. En el educar a los hijos, nada hay que enseñarles como cierto y determinado en punto de religión. Al llegar a la adolescencia, corre a cuenta de cada cual escoger lo que le guste. Esto piensan los masones, y no solamente lo piensan, sino que se empeñan, hace ya mucho, en reducirlo a costumbre y práctica. Continúa diciendo: se corre a cambiar la naturaleza del matrimonio en unión inestable y pasajera, que la pasión haga o deshaga de su antojo. En resumen, el ataque a la familia y a la educación cristiana era ya frontal. Pero hablando de educación, venía a renglón seguido uno de los párrafos más divulgados y esclarecedores de toda la encíclica. Dice así: también tiene puesta la mira, con suma conspiración de voluntades, la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y flexible y torcerla hacia donde quieran, y nada más oportuno para lograr que se forme así una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Por tanto, en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que al formar sus corazones nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. Así que vemos que la situación descrita era ya la de Francia, pero será la misma antes o después en cualquier lugar donde la masonería consiga tener el poder suficiente para establecerlo. Tenemos el caso de España. El perfecto modelo masónico será la institución libre de enseñanza de los masones Julián Sanz del Río y Giner de los Ríos, vinculada siempre al Gran Oriente español. A nivel nacional, la España de la Segunda República será desde el punto de vista de la enseñanza un modelo masónico. Nada se dejó a la Iglesia. Se trataba de conseguir una generación de ciudadanos tal cual ellos, los masones, se la forjan. Tan importante era la cuestión que más adelante León XIII volvía de nuevo a tratarla, dedicándole un apartado. Dice: poned en su educación de la juventud vuestro principal cuidado y nunca, por más que hiciereis, creáis haber hecho bastante en el preservar la adolescencia de aquellas escuelas y aquellos maestros en los que pueda temerse el aliento pestilente de las sectas. Y es que antes había desarrollado León XIII la cuestión de los dogmas masónicos, de los que también decía: discrepan tanto y tan claramente de la razón que nada puede ser más perverso,
querer acabar con la religión y la Iglesia, fundada y conservada perennemente por el mismo Dios, y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas gentilicias, es necedad insigne y muy audaz impiedad. En tan feroz e insensato propósito, parece reconocerse el mismo implacable odio de Satanás contra Jesucristo. Así como el otro vehemente empeño de los masones, el de destruir los principales fundamentos de lo justo y lo honesto, y animar así a los que, a imitación del animal, quisieran fuera lícito cuanto agrada, no es otra cosa que empujar al género humano, ignominiosa y vergonzosamente, a su extrema ruina. Y es que León XIII hablaba del dogma asentador de una ética acomodaticia, nacida de acuerdos establecidos al margen de la ley natural. Contra ella, realmente, el relativismo originario de la secta que ya se imponía a los países de tradición cristiana. Y seguiría imponiéndoseles, recurriendo incluso a la violencia si no funcionaba, con la esperada celeridad, el proyecto educativo. Y finalizaba la encíclica con un toque de rebato destinado a despertar conciencias adormecidas tras largos años de convivencia con los graduales progresos de la masonería. Lo iniciado en la Francia del siglo XVIII cuajaba en la de la Tercera República con mucho menos ruido. Llamaba a la necesaria unidad de los cristianos, como volvería a hacerlo en Preclara Gratulationis, 10 años después, diciendo, en otro de los párrafos más resonantes de Humanum Genus, dice: «Levántese, insolente y orgullosa por sus triunfos, la secta de los masones, ni parece poner ya límites a su pertinacia. Prestanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en nefando contubernio, y por comunes ocultos designios, y unos y otros se animan para todo malvado atrevimiento. Tan fiero asalto pide igual defensa, es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones. Les pedimos, pues, por un lado que, estrechando las filas firmes y a una, resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios. Por otro, que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce a la Iglesia de la necesaria libertad y que vuelvan a la buena senda los descarriados y que al fin abran paso a la verdad los errores y vicios a la virtud». Y para terminar, el último párrafo lo dedicaba a pedir oraciones, a infundir esperanza a los fieles. Nos dice: Dios no abandonará al género humano, pero era necesaria una perseverante oración. Finaliza pues diciendo: como intercesora y abogada, tengamos a la Virgen María, Madre de Dios, para que, pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas, en lo que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio junto con una indómita perfidia y simulación. Y acudamos también al príncipe de los ángeles buenos, San Miguel, el develador de los enemigos infernales, y a San José, esposo de la Virgen Santísima, así como a San Pedro y San Pablo, apóstoles grandes, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana, en cuyo patrocinio confiamos, así como en la perseverante oración de todos, para que el Señor acuda, oportuno y benigno, en socorro del género humano, que se encuentra lanzado a peligros tantos. Bueno, como comentaba antes, la encíclica viene a terminar como empezaba, en un lenguaje de combate espiritual, elevando la mira hacia lo alto y hacia lo bajo. Es decir, cuando al empezar a describir de qué va a hablar en Humanum Genus, cita a San Agustín,
las dos ciudades, los dos bandos, el de Jesucristo y el de Satanás, explica ya entonces en la introducción que al frente de ese bando, el de Satanás, figura la secta de los masones. Y cuando acaba, después de haber explicado todos los males que han traído a la sociedad, la disolución de todos los aspectos de la vida social y espiritual, acaba llamando a la oración. Incluso nos dice, de manera muy práctica, qué devociones deberíamos cultivar precisamente para poner coto a los avances de la masonería, que no deja de ser, en su visión, y en la mía desde luego, el bando del demonio. La Virgen María, que ya en su Inmaculada Concepción venció al demonio, los santos apóstoles, Pedro y Pablo, y el arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales. Así que le está dando una importancia al tema que destaca y que yo tengo la experiencia como profesor de doctrina y de historia. De algún alumno, más de una vez ocurrió que haciendo un trabajo sobre esta encíclica me venía a decir que su padre le estaba presionando a este chico para que entrara en la masonería. Él se resistía y me preguntó, pero yo sé quién soy. Es decir, como quería decir que él tenía su identidad muy clara. ¿No podría yo entrar ahí, aprovecharme, venía a decirme, ¿no?, de las ventajas que pueda darme, si es que me da alguna, la masonería, y no por eso dejar de ser quien soy? Pero no, le dije. Y él solo se contestó, no, porque me pedirán cosas. A lo que le contesté, le pedirán cosas, pero es que usted estará en el bando del demonio. Creo que no entró, y ahí tuvo que ponerse muy firme. Pero este lenguaje que hoy en día nos parecería obsoleto y un tanto tremebundo, es un lenguaje eficaz, que han utilizado los papas y desde luego León XIII profusamente, y que consigue llegar a las conciencias. Porque no habla de ello como algo más, algo que está ahí, una cosa neutra, sino habla de la salvación de las almas. Y el dar ese paso, naturalmente, pone en grave riesgo que el alma de quien se inicia en estas sectas pueda llegar a salvarse. Siempre está la puerta abierta, porque siempre, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Pero está mientras tanto, el tiempo que esté ahí dentro, que puede ser mucho, en grave riesgo de perderse y de hacer perderse a otros también. Santos en la historia de la Iglesia. Terminado el tema de Humanum Genus, no le vamos a dedicar más tiempo porque no es la última condena, ni mucho menos. Hay mucho más que hablar en cuanto a condenas pontificias. En el siglo XX también las hay, y algunas también son clarísimas. Terminado este tiempo, pues pasa Carmen, mejor dicho, a hablarnos del Santo Niño Cristero, Sánchez del Río, que yo creo que al programa seguramente lo hemos traído alguna vez, pero conviene traerle porque es un ejemplo de entereza y de cómo alguien tan joven como este adolescente era capaz de discernir que le convenía entregar la vida antes que perder el alma. Y así lo hizo, a pesar de no solo las amenazas, sino incluso las torturas que experimentó en las últimas horas de su vida. Y acto seguido, Carmen también, como dije en la introducción, nos trae un discurso que por cierto es contemporáneo casi del martirio del Niño Cristero, de Emilio Portes Gil, maestro masón de altos grados, presidente de la República de México, después de Elías Calles, que es quien inicia, o con su legislación, se inicia la guerra cristera, y donde dice las cosas
sin velar en absoluto cuál es la intención de la masonería en México en ese momento, ¿no? Se jacta incluso de la victoria sobre la Iglesia, que no era para jactarse demasiado después del cúmulo de mártires, incluyendo a este niño, que acababan de dar a la Iglesia. Claro que con esos mártires, quizá Portes Gil no era consciente de que estaba dándole a la causa cristera sus principales defensores. Hoy vamos a hablar de San José Sánchez del Río, que fue mártir con 14 años. No deja de sorprender que un chico de 14 años sea declarado santo. Un muchacho que murió martirizado durante la persecución religiosa en el México de 1928. San José Sánchez del Río se mantuvo fiel hasta el final, haciéndose valedor de la adolescencia y de los grandes valores que son capaces de vivir la gente de su edad. Su biógrafo, el sacerdote Luis Laureán, explica que Sánchez del Río es modelo para los chicos actuales por su amor apasionado a Cristo como fundamento de una vida cristiana que anima a los adolescentes a la generosidad para dar testimonio efectivo de su fe. Joselito es un ejemplo para quienes quieren hacer algo grande con sus vidas, en bien del prójimo, de la Iglesia y de los pobres. Fue canonizado el 16 de octubre de 2016. Nacido en Sahuayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913, hijo de Macario Sánchez y de María del Río, José Luis fue asesinado el 10 de febrero de 1928, durante la persecución religiosa de México por pertenecer a los cristeros, grupo numeroso de católicos mexicanos levantados en contra de la opresión del régimen de Plutarco Elías Calles. Un año antes de su martirio, José Luis se había unido a las fuerzas cristeras del general Prudencio Mendoza, enclavadas en el pueblo de Cotija, en Michoacán. El martirio fue presenciado por dos niños, uno de 7 años y el otro de 9 años, que después se convertirían en fundadores de congregaciones religiosas. Uno de ellos revela el papel decisivo que tendría para su vocación el testimonio de su amigo José Luis. Dice: fue capturado por las fuerzas del gobierno, que quisieron dar a la población civil que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar. Recuerda el testigo, que entonces tenía 7 años. Continúa diciendo: le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte. José no aceptó la apostasía. Su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo. Entonces le cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por el pueblo, rumbo al cementerio. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. De vez en cuando se detenían y decían: si gritas, muera Cristo Rey, te perdonamos la vida. Di, muera Cristo Rey. Pero él contestaba: viva Cristo Rey. Ya en el cementerio, antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería renegar de su fe. No lo hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando, como muchos otros mártires mexicanos: viva Cristo Rey. El testigo sigue diciendo: estas son imágenes imborrables de mi memoria y de la memoria del pueblo mexicano, aunque no se hable muchas veces de ellas en la historia oficial. El otro testigo fue el niño de 9 años Enrique Amezcua Medina, fundador de la confraternidad sacerdotal de los operarios del Reino de Cristo, con casas en México y en España. En la biografía de la confraternidad que él mismo fundara, nos dice que su encuentro con José Luis fue providencial. Según comenta en ese testimonial, haberse cruzado con el niño mártir de Sahuayo, a quien le pidió seguirlo en su camino, pero que, viéndolo tan pequeño, le dijo: tú harás cosas que yo no podré llegar a hacer. Determinó su entrada al sacerdocio. Más tarde, al Seminario de Formación de los Operarios en Salvatierra, Guanajuato,
lo bautizó como Seminario de Cristo Rey y su internado se llamó José Luis, en honor a la memoria de este santo mexicano. Los restos mortales de José Luis descansan en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en su pueblo natal. El grupo de los 9 mártires beatificados por Benedicto XVI se dio el 20 de noviembre de 2005. Muy bien, ahora tenemos el breve discurso, el extracto del breve discurso de Portes Gil, que, como acabo de decir, se enorgullece de la victoria del gobierno contra las fuerzas cristeras, presentándolas como enemigos del Estado, ¿no? Por el hecho de ser católicos que no se sometían a las leyes del Estado, que eran anticatólicas. Así que merece la pena traerlo a colación para ver en qué ambiente se está desarrollando o se desarrolló primeramente el estallido y luego la guerra cristera. Y saber también, de paso, lo que es el PRI, Partido Revolucionario, porque ese partido mexicano que ha estado en el poder durante muchos años era precisamente de esta misma inspiración. Pues dice así en este discurso Emilio Portes Gil: Venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes. Y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. La lucha, sin embargo, no se inicia. La lucha es eterna. Se inició hace 20 siglos. De suerte, pues, que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer es estar en nuestro nuevo puesto, no caer en el vicio en que cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. Lo que hay que hacer, pues, es estar vigilantes. Los gobernantes y los funcionarios públicos, celosos de cumplir la ley y de hacer que se cumpla. Y mientras esté yo en el gobierno, ante la masonería, yo protesto que seré celoso de que las leyes de México, las leyes constitucionales que garantizan plenamente la conciencia libre, pero que someten a los ministros de las religiones a un régimen determinado, yo protesto, digo, ante la masonería, que mientras yo esté en el gobierno, se cumplirá estrictamente con la legislación. En México, el Estado y la masonería, en los últimos años, han sido una misma cosa. Dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Pues este discurso, como decíamos, fue pronunciado por el presidente de México, Emilio Portes Gil, el 27 de julio de 1929. Presentando la victoria sobre la revolución, la rebelión cristera, como una victoria de la masonería, e identificando a la secta con el propio Estado mexicano. Esta era la situación, y aún así no pudieron acabar con la enorme devoción a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey, que en México sigue viva, a pesar de todo. Bueno, un ejemplo enorme tenemos en ellos, en estos cristeros mexicanos. Ha habido otros beatificados también, y sobre este niño Sánchez del Río se han hecho al menos 2 películas que yo recuerde, que merece mucho la pena ver. También hay alguna publicación en libros sobre su biografía, toda llena de enseñanzas, por cierto. Cuando su madre trató de retenerle para que no se fuera a la guerra, él le contestó: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y se fue. Y en el cielo está. No solamente está allí, sino que está reconocido como santo ya desde hace unos años.
de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. El Magisterio de la Iglesia. Y con esto pasamos ya a la tercera y última sección, en la que María Ornedo nos vuelve a hablar de Eucaristía, un tema que no abandona desde hace tiempo, pero como dije al principio, dejando de lado de momento los milagros eucarísticos, volvemos al magisterio. Y en este caso lo que nos trae es un texto de Benedicto XVI hablando del sacramento de la Eucaristía. Siguiendo con la Eucaristía, como ya nos ha dicho Alberto, se trata de una homilía de Benedicto XVI que han sido publicadas no hace mucho tiempo. Son homilías privadas que no habíamos conocido anteriormente. Y dentro de este grupo de homilías he escogido una que se llama Comer la Pascua, deseo de encuentro de amor. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Lucas 22:15. Jesús tiene un ardiente deseo, y en este deseo de Jesús está el deseo de Dios, que a su vez tiene el deseo de nuestro amor, de nuestro sí. Por eso, el Hijo de Dios bajó del cielo. Se hizo hombre para encontrarse con nosotros y amarnos. Y viene a nuestro encuentro porque quiere comer esta Pascua con nosotros. La Pascua. Evidentemente pensamos en la última cena con los discípulos, pero la Pascua de Jesús no es solo una. Cada Pascua de Jesús es una única Pascua. Jesús también espera nuestra Pascua. Nos desea a nosotros, nuestro encuentro con Él, nuestro amor. Y puesto que Dios nos desea, ha escrito en cada corazón humano un deseo de Él. El hombre tiene ese deseo de infinito, de amor infinito, de alegría. Yo diría que ser creado a imagen de Dios es precisamente esto, tener el deseo de Dios. Por eso somos a imagen de Dios y no podemos ser a imagen de nosotros mismos. Para ir más allá, hemos recibido este deseo de amor infinito. Aunque el hombre se olvide de Dios, no puede apagar este deseo. Todas las cosas absurdas
de los hombres de nuestro tiempo son fruto de este deseo, equivocado en la forma, porque no conocen a Dios. Pero en el corazón del hombre subsiste siempre el deseo infinito, el deseo del gran amor de Dios. Y por consiguiente, los dos deseos, el de Dios y el nuestro, se encuentran. Cuando, en aquel famoso día del Domingo de Ramos, Santa Clara renunció a su belleza de mujer, renunció a su noble posición en Asís, estaba movida precisamente por este deseo, el deseo de encontrar el gran amor de Cristo. También vosotras, queridas hermanas, estáis aquí porque os ha tocado este gran amor de Cristo. Habéis querido encontrar a Jesús de cerca y celebrar siempre con Él su Pascua, la fiesta de su amor. Hoy el deseo de Cristo nos toca y despierta de nuevo en nosotros este mismo deseo. Existe el peligro de que en la costumbre, en la rutina de cada día, este deseo se achate, se desvanezca. Hoy, en nuestro encuentro con este primer amor de Jesús, pidamos que se despierte de nuevo en nosotros el deseo, la llama del amor por Él. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, con nosotros. ¿Qué es esta Pascua? Detrás de esta palabra, Pascua, aparecen dos palabras clave de las parábolas de Jesús: cena y bodas. Cena. Cristo quiere hacerse nuestro alimento, nuestro pan. El hombre vive ciertamente del pan material, pero el hombre vive también del Espíritu, de la palabra de Dios. Y Cristo Jesús es el verdadero pan, nuestro verdadero alimento. No solo el Verbo eterno de Dios, sino el Verbo que se encarnó, murió y resucitó. Cena, porque así comemos a Cristo, la Pascua, pero no es una comida normal. Es algo totalmente distinto. Entramos en comunión con Cristo, con Jesús resucitado. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es este comer? Es un encuentro de amor. San Agustín oyó un día una voz que le decía: manjar soy de grandes, crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí. En el comer físico tomamos un trozo de este cosmos, un trozo de la materia de este cosmos, que se transforma en el proceso de la digestión en una parte de mí. Una parte de la realidad entra en mí y se transforma en una parte de mí. Aquí sucede lo contrario. Jesús no es atraído hacia mí y transformado en mí, sino que yo soy extraído de mí y transformado en Él. En esta cena, el Señor me saca de mí y me asimila a sí mismo. Soy transformado en Jesucristo. Así vemos que en este proceso de la cena está ya la realidad de la cruz, la renuncia del salir de uno mismo y del ser transformado en el cuerpo y la carne de Cristo. En este proceso de transformación de nosotros mismos, vemos también el elemento de las bodas, la unidad esponsal. Por eso, las bodas indican la misma realidad. El último punto de este pasaje, que está bien indicado por las palabras de San Pablo que encontramos en la segunda plegaria eucarística: queremos llegar a ser un solo cuerpo y un solo espíritu contigo. Efesios 4:4. Esta transformación
en un único cuerpo, en un único espíritu con el Señor, es el verdadero proceso de su Pascua. Es la verdadera cena, el verdadero esponsalicio, las verdaderas bodas. Dirijámonos al Señor con esta oración. Señor, sácame de mí mismo. Ayúdame a no permanecer en mí y a ser transformado en ti, de modo que me una a ti, sea transformado en mi interioridad e insertado en el proceso de la cruz y de la resurrección. Así, comer la Eucaristía será el comienzo de la participación en la cruz y la resurrección. Señor, gracias por habernos hecho este regalo. Ayúdanos a ser dignos de tu presencia. Transfórmanos en ti. Amén. Bueno, esto... Se trata, como he dicho antes, de una homilía de Benedicto XVI que han sido recopiladas, una serie de homilías privadas. Ahora vamos a seguir con algún texto interesante sobre la Eucaristía. En este caso se trata de Pascasio Radberto, monje benedictino del año 790-859, uno de los teólogos más destacados del siglo IX. Ya en su vida fue reconocido por sus comentarios exegéticos y teológicos, aunque ha pasado a la posteridad por su obra El cuerpo y la sangre del Señor. He seleccionado uno de los capítulos en los que habla de qué es un sacramento y qué es en realidad a lo que se puede llamar un sacramento y por qué se llaman así. Dice así: un sacramento es cualquier cosa que en una celebración divina se nos entrega como prenda de salvación. Cuando hecha una realidad visible, invisiblemente opera otra muy distinta en el interior. Por esta razón, tiene que recibirse santamente. De ahí también que se llamen sacramentos, bien por lo secreto, pues la divinidad produce internamente en la realidad visible algo aún más secreto a través de la especie corporal, bien por la consagración de santificación, porque el Espíritu Santo, permaneciendo latentemente en el cuerpo de Cristo, opera todas estas cosas místicas de los sacramentos, bajo envoltura de lo visible para la salvación de los fieles. Así pues, a partir del sacramento, la fuerza divina instruye más a las mentes de los creyentes para las cosas invisibles que si mostrara visiblemente aquello que ofrece interiormente para la realización de la salvación, pues en efecto caminamos por la fe y no por la especie visible. Por otra parte, son sacramentos de Cristo en la Iglesia el bautismo, el crisma, así como el cuerpo y la sangre del Señor, porque bajo la especie visible de las cosas que se ven, se consagra la carne de forma más secreta por la virtud divina, para que sean interiormente, según la verdad, lo que es creído exteriormente por la virtud de la fe. Asimismo, es un sacramento en el derecho cuando tras la elección de las partes, cada uno jura lo que había decidido por su pacto. Por este motivo también se llama sacramento, porque mediante la consagración de la invocación de Dios o de algo sagrado, la fe invisible es sostenida más secretamente
al sentirse exteriormente, por la vista o el oído, la voz del que jura. Así pues, el nacimiento de Cristo y toda aquella dispensación de su humanidad es hecho un cierto gran sacramento, pues para nuestra consagración la divina majestad operaba dentro del hombre visible aquellas cosas que realizaba invisiblemente en lo secreto de su potestad. De ahí que con justicia se llama misterio o sacramento el que Dios se ha hecho hombre. A esto se añade que en griego misterio es aquello que tiene en sí la disposición secreta y recóndita. No tenemos más tiempo hoy, seguiremos con este monje, Pascasio Radberto, un monje benedictino que es de los teólogos más destacados del siglo IX. Y ya se ve en la introducción que has hecho hoy porque nos acerca a la realidad del sacramento con bastante facilidad, de una manera muy accesible. Y de paso, ya que hablamos de sacramento en el de la Eucaristía, también nos viene a dar algunas de las pautas de lo que significa recibir el cuerpo de Cristo, a todos los efectos, ¿no? Espiritual e incluso corporalmente. Con esto hemos acabado el programa de hoy, así que gracias y buenas tardes, María Ornedo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias también y buenas tardes, Carmen Turdemontis. Gracias, buenas tardes, y recordar a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el podcast Historia de la Iglesia en Radio María, así como en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast, y que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.